Hola, buenos días o buenas tardes, según corresponda. Bienvenidos, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hoy estamos en este hermoso panel que han coordinado conjuntamente Mariano Lucchesi con Carlos Proto. Nos ubicamos finalmente en tema. Voy a compartir unos slides para hacer las primeras presentaciones y no perder tiempo porque tenemos un maravilloso temario y excelentes expositores. Bueno, el tema que nos reúne hoy es el tema de certeza tributaria en un entorno de incertidumbre para la cooperación tributaria internacional. En primer lugar, nos van a hacer sus presentaciones Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, y luego le pasaremos la palabra a Horacio Corti, director de la Maestría en Derecho Financiero y Tributario de la UBA. Los dejo a pantalla completa. Bien, empiezo yo, si te parece, Gabriela y Claudia. Buenos días o buenas tardes a todos, según donde se encuentre cada uno. Muchas gracias por confiar eh, en nosotros, en estas actividades. Gracias a los expositores y en esta oportunidad también un agradecimiento a la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de nuestro país, con quien estamos organizando esta actividad. Yo voy a decir dos o tres palabras más protocolares institucionales, dado que esta es nuestra última actividad de esta Comisión de Derecho Internacional del año, y sin darnos cuenta ya hemos cumplido 5 años de tarea de seminarios y jornadas y Zoom interrumpidos, reflexionando sobre el derecho internacional. En este periodo también hicimos ya 2 publicaciones digitales de nuestra revista Debates, una dedicada al derecho internacional en general, otra dedicada a la incidencia del derecho internacional de los derechos humanos y los principios aplicables a la política fiscal. Y en todos estos años iba haciendo el recuento, realmente han podido pasar y participar y exponer y reflexionar en estas jornadas miembros de organismos internacionales, de organizaciones no gubernamentales, de los propios gobiernos y las administraciones, ya sea aquellos que gestionan cotidianamente la administración financiero-tributaria o aquellos que negocian convenios, tratados, profesores universitarios y también letrados que trabajan en el ejercicio profesional, asistiendo a actores económicos. Y creo que eso es una muestra de algo que para nosotros es muy importante, y es una visión plural y diversa sobre el derecho y los problemas que tenemos que enfrentar. Y es claro que más allá de que todos tenemos la pretensión de la objetividad, ¿no? Demostrar cómo realmente son las cosas, pero en la medida que nos ponemos a conversar nos damos cuenta que, de acuerdo a las diferentes posiciones, experiencias personales, profesionales, institucionales, las miradas tienen sus matices, sus características y muchas veces sus contraposiciones. Y entonces nuestra ambición siempre fue generar un espacio donde todo esto pudiera expresarse y debatirse con la mayor amplitud posible. Es cierto, todos tenemos nuestros sesgos, para decirlo con un vocabulario contemporáneo, y nosotros de alguna manera también lo tenemos. Al menos hay algunos sesgos de los que somos conscientes, seguramente hay otros que no, y serán los terceros los que nos dirán cuáles son críticamente, pero al menos hay dos que me gustaría mencionar. Uno que es la preocupación sobre cuál tiene que ser nuestra visión desde nuestra región,
Latinoamérica o América tal vez. Esa es una cuestión para debatir, ¿no? ¿Cuál es nuestra región? Sudamérica, toda Latinoamérica, América en su conjunto. Y es claro que de acuerdo a cómo uno lo piense, eso es diferente. Pero en todo caso, la reflexión es cuál es desde cada una de nuestras sociedades la especificidad que tenemos que pensar en pos del bienestar de cada una de los habitantes, pueblos y sociedades de los que formamos parte. Y el segundo sesgo es más doctrinario, pero creo que es significativo y que tiene que ver al pasaje, ¿no? Que tenemos, al menos muchos creemos, de pasar del derecho internacional tributario, una visión aislada, encapsulada de la regulación internacional tributaria, a pensar el derecho internacional financiero y tributario en su globalidad. Claro, alguien puede decir, bueno, esto es novedoso, no tanto. Fernando Sáenz de Bujanda, cuando recibió el doctorado honoris causa hace ya muchísimas décadas en Granada, dijo, si internamente identificamos el derecho financiero, lo mismo tenemos que hacer al ámbito del derecho internacional. Claro, alguien crítico puede decir, bueno, pero esto supone que ese derecho internacional exista, que haya una positividad real que encontremos. Y efectivamente, si salimos al ámbito internacional, encontramos que las Naciones Unidas tienen principios sobre renegociación de las deudas soberanas, que la OCDE tiene recomendaciones sobre los presupuestos públicos, que el Comité de los Derechos del Niño tiene una observación general sobre los presupuestos públicos, la Unión Europea, que es un organismo internacional de integración, tiene reglas presupuestarias de control de la deuda pública, organizaciones internacionales o organismos internacionales tienen estandarizaciones sobre la contabilidad pública o sobre aquellos organismos que estandarizan cláusulas de los mercados de capitales, tienen estandarizaciones de cláusulas que luego se aplican en las operaciones de crédito público. Es decir, hay un amplio espectro que consideramos que merece ser, como estudiamos sistemáticamente la renta pública interna, estudiarlo en toda esa diversidad internacional. Y finalmente, bueno, como dice el título de esta última presentación, ¿no? Vivimos en una época de incertidumbre. Tal vez todas lo son, ¿no? Porque uno, en todo caso, es tener más conciencia del grado de incertidumbre que existe. Pero lo cierto es que si bien el derecho internacional público tiene una debilidad normativa muy grande respecto a los derechos nacionales, y eso es congénito del derecho internacional público, parece que hoy en día vivimos momentos de intensidad de su debilidad. Las Naciones Unidas no parecen cumplir todas las funciones que su ordenamiento jurídico le exige. Hay órganos que parecían desarrollarse y ahora están como en un estado de letargo, como la Organización Mundial del Comercio. Vemos guerras físicas, ¿no? No solamente frías, en todo el entorno mundial, guerras metafóricas, ¿no? Guerras comerciales, como podemos verla en la utilización de los aranceles, derechos de importación en nuestro vocabulario nacional, utilizados con una diversidad de estrategias, ¿no? Tanto para proteger las sociedades como con objetivos geopolíticos, como podemos ver en todo el debate de aranceles que hoy tiene Brasil con Estados Unidos. Entonces, es un momento de relativa desorientación, digamos, o de mayor desorientación de la que habitualmente tenemos. Y así que, bueno, ese es un desafío para pensar y que se suma con uno último y que acá termino, ¿no? El derecho internacional siempre lidió con el espacio físico común, los mares comunes, la Antártida, el Ártico, el espacio aéreo, es decir, que son grandes temáticas físicas de regulación del derecho internacional. Pero hoy asistimos
ya no a la creación, sino a la consolidación de un espacio digital universal, que tiene sus anclajes físicos, evidentemente, porque hay tubos, hay caños, hay lugares físicos en un sinnúmero de lugares que son el soporte de todo este espacio digital. Pero es un nuevo desafío para la sociedad internacional y para los estados, ¿no? Cómo pensar, regular, actuar en un espacio que no es físico, que es inmaterial. Y a diferencia de los espacios públicos nacionales, en general son espacios privados. Navegamos, caminamos en la calle física por un espacio público, donde hay un funcionario público que son las fuerzas de seguridad que mantienen el orden y hay una serie de reglas comunes y estamos en un lugar que es de todos. En cambio aquí nos encontramos en los lugares que no son de todos y pues eso genera un sinnúmero de reflexiones. Así que acá concluyo, nuevamente les agradezco la participación, la confianza a todos. Seguiremos el año próximo con esta actividad, con una nueva publicación seguramente del derecho internacional. Y bueno, le paso ya directamente la palabra a Claudia para que dé su perspectiva y su presentación institucional. Así que muchísimas gracias. Hola Horacio, hola a todos, buenas tardes. La verdad que es un placer estar acá, aunque sea unos minutos, para acompañarlos. Un placer también haber participado en la organización junto con la universidad y con el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario. La verdad es que es muy importante esta tarea, considero que es muy importante esta tarea que se está haciendo a nivel académico eh, abordando temáticas que son de interés general, que trasciende fronteras, obviamente. Así que primero es eso, el agradecimiento a cada uno de ustedes, a los que organizan, a los expositores, que tenemos tamaños expositores, bueno, a la moderadora también, Gabriela. Eh, y bueno, dentro de esos expositores está Carlos Proto, que trabaja con nosotros en la Subsecretaría de Ingresos Públicos, es el director de Relaciones Internacionales de la Dirección Nacional de Impuestos. Es quien nos representa como país en los distintos foros internacionales, incluidos algunos de los que nombraste, Horacio, tanto en OCDE principalmente, que es donde habitualmente se realizan las misiones oficiales para debatir temas que son trascendentes y que tienen que ver con economía digital, Pilar 1, Pilar 2, pero también con todo esto y que es justamente el foro, el foco de esta reunión y que tiene que ver con la certeza tributaria y la cooperación internacional. Contarles solamente, cuando uno aspira a un objetivo como este, la certeza jurídica y la cooperación internacional, y cuando aspira a cualquier objetivo que tenga que ver o que involucre no solamente a nuestro propio país, sino que trascienda fronteras, siempre pensamos que lo mejor es empezar por casa, ver cómo estamos nosotros con relación a eso. Y, y transmitir esto desde la Subsecretaría de Ingresos Públicos, eh, tenemos como organismo competente en materia de interpretación de normas a la Dirección Nacional de Impuestos. ¿Qué quiere decir? Dentro del Poder Ejecutivo, quienes tienen la facultad y competencia de interpretar normas con contenido tributario es la Dirección Nacional de Impuestos, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Carlos Proto pertenece a esa dirección y, como les decía antes, dentro de lo que es el área internacional, él representa no solamente a lo que sería la opinión de Argentina en foros internacionales, sino también que participamos en convenios para evitar la doble imposición en todo tipo de negociación o renegociación de estos convenios. ¿Por qué digo todo esto? Porque si se interpretan las normas tributarias como cualquier norma, pueden llegar a tener debilidades en la interpretación, ya sea porque puede llevar a que determinada norma pueda tener algún sentido interpretativo distinto, por lo cual recién justamente estaba en el Congreso hablando de eso. O sea, muchas veces los legisladores pueden querer escribir
la mejor ley, la mejor norma, pero muchas veces si no se reglamenta o no se escribe de la manera que cumpla con el objetivo que tuvo, entonces es a veces de difícil interpretación. Entonces, ¿qué es lo que digo? Dentro de la Dirección Nacional de Impuestos podemos dar un poquito de luz a la interpretación de ciertas normas que tienen cierto conflicto interpretativo. Entonces, lo que más nos interesa es el hecho de dar certeza jurídica desde el punto de vista de la certeza tributaria, que es nuestra competencia. Entonces digo, empecemos por casa. Cuando hablamos de certeza jurídica, tenemos que empezar a mirar hacia adentro para que lo que volquemos hacia afuera realmente se potencie con el cumplimiento del objetivo. Y lo mismo con relación a la cooperación. Cuando hablamos de cooperación internacional, bueno, ¿cómo es la cooperación a nivel local? ¿Qué estamos haciendo con eso? Y bueno, yo la cooperación la veo de distintos puntos de vista. Cooperación es que el funcionario público esté a disposición y que esté en pleno contacto con las entidades académicas, con las instituciones profesionales, recibir ideas de esos sectores, debatirlas, poder estar en línea, poder dialogar de una manera constructiva. Cooperación es esto que estamos haciendo con la universidad, cooperar en construir un curso, un seminario, una capacitación con temas que trascienden fronteras, pero con temas, a su vez, que primero hay que ser críticos y analizar internamente. Cooperación es esto que decíamos con Horacio recién, el hecho de estar en permanente contacto para construir académicamente, para que se tengan los distintos puntos de vista, sector privado, sector académico, sector de instituciones profesionales, sector público. Por eso, esto es una simbiosis que es sumamente necesaria, imprescindible para lograr el objetivo. Con lo cual, estoy pero totalmente segura de que el seminario va a superar las expectativas con la calidad de expositores que hay. Así que decirles esto, si tenemos un objetivo grande, como es en este caso certeza tributaria, cooperación internacional, empecemos a cumplirlo en casa, primero internamente, para volcar hacia afuera todo lo que uno va aprendiendo día a día y lo que se puede ir perfeccionando. Bueno, quedo a disposición como siempre, un cariño grande para todos y bueno, que disfruten del seminario. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Vamos a continuar entonces con la presentación. Antes de presentar a nuestros maravillosos expositores de hoy, hago mi propio comentario. Mi nombre, bueno, es Gabriela Rigoni, yo soy docente de Económicas en la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata. Y cuando me convocaron con este tema, obviamente lo primero que pensé es un tema muy novedoso, ¿no? Obviamente, un nuevo principio que tiene apenas 240 años al momento en que lo toman la OCDE y el Fondo Monetario Internacional para empezar a tratar de trabajar con este tema. Un principio que formula en 1776 Adam Smith y que, sin embargo, más allá de nuestros ámbitos académicos, en los cuales siempre fue un principio central, quedó fuera del foco principal como un tema relevante, y obviamente que Adam Smith no podía ni imaginarse que íbamos a estar hablando en estos años con tantas ganas respecto del principio de certeza tributaria. Nunca se hubiera podido imaginar un sistema tributario con semejante complejidad como el que tenemos hoy día, en especial en materia de tributación internacional. Así que bienvenido sea que sea una cuestión a tratar. Como bien dijo Claudia, también es un tema que tenemos que trabajar empezando desde casa. Así que buenísimo que tenemos maravillosos expositores para iluminarnos en estas cuestiones.
Avni, Bikram, I just was saying this tax certainty principle is a new thing, you know. It's something that was somehow forgotten for many years. And then after 240 years after it was first developed by Adam Smith, the OECD, the IMF decided to address the issue. Little could Adam Smith imagine the complexity of the tax system nowadays, but it happened. So we have a lot to discuss. So welcome everyone. Certeza tributaria en el contexto internacional. ¿Podrían apagar los En el micrófonos, marco por de favor? En el Muchísimas marco... Perfecto. Vamos En a el marco... chequear, ahí está. Vamos a chequear que estén todos los micrófonos silenciados. Y comenzamos entonces con la presentación oficial de nuestros excelentes expositores. Contamos con Bikram Chand, que es profesor de Derecho Internacional Tributario en la Universidad de Lausanne. Avni Dika, que es jefe de presión de transferencia del grupo Syngenta. Y Carlos Proto, que es director de Relaciones Tributarias Internacionales de la Dirección Nacional de Impuestos de nuestro Ministerio de Economía. Los tres cuentan con vastísimos antecedentes. Aquí solamente para que nos ubiquemos la importancia de las personas que nos van a presentar las respuestas a nuestras dudas, a nuestras consultas, cómo vamos a discutir estos temas. Estamos hablando de académicos que además cuentan con la experiencia práctica de las dificultades, como recién decía, de este sistema tributario, y que por lo tanto vamos a hablar de esta falta de certeza en distintos ámbitos, desde las cuestiones vinculadas a la economía digital, desde Pilar 1, Pilar 2, desde la nueva situación internacional en relación a Naciones Unidas y la intervención en materia tributaria. Comenzamos entonces con algunas preguntas. Yo voy a dejar de compartir la presentación para que podamos disfrutar plenamente de escuchar a nuestros expositores, pero para facilitar el seguimiento, la primera pregunta es hacia Bikram, digamos, regarding tax in the digital economy. What do you think will happen to the multilateral convention developed to implement Amount A of Pillar 1 of the OECD Global Solution? Y ustedes pueden compartir la misma pregunta en español en la presentación. Bikram. Thank you, Gabriela, for the nice question. The practical reality is that the Pillar 1 Amount A project is not going anywhere. We had a discussion about that briefly yesterday. So essentially, we should really not be spending too much time on Pillar 1 Amount A because that project is not going to go anywhere. And I mean, it's practically gone. But we can learn a lot from this project. And one of the key learnings from this project is in relation to its dispute prevention and resolution mechanism. And if you go through that dispute prevention and resolution mechanism, which was introduced in this project, a significant portion of the project was dedicated to dispute prevention. So, I mean, there are some learnings there to enhance the relationship between taxpayers and tax administrations, to come up with some collaborative, to ensure more collaboration, and by ensuring more collaboration, more trust among taxpayers and tax administrations, with the ultimate objective of avoiding disputes. So there are some good things which we can learn from this project, but I guess personally we shouldn't be spending too much time discussing this project because it's gone. Thank you, Bikram. Carlos. Muchas gracias, Gabriela. Primero, y antes de responder la misma pregunta y compartir para aquellos que tal vez
no dominamos tanto el inglés como Vikram, dar un poco la apreciación en español de qué es lo que nos quiso decir. Antes de pasar a eso, me gustaría tal vez agradecerle al Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho. La verdad que siempre es un placer participar de este tipo de actividades. Le quiero agradecer a Mariano Lucchesi por la coordinación y todos los esfuerzos logísticos que hicieron posible este evento. Quiero agradecerle a Horacio Corti, obviamente. Siempre es tan interesante e ilustrativo escucharlo. Sus reflexiones siempre nos deja también a uno calculando y tratando de pensar más allá de lo inmediato. Así que gracias, Horacio, por tus palabras. Agradecerle también a Claudia Balestrini, la subsecretaria de Ingresos Públicos, por sus palabras, por generar este vínculo con la universidad, esta convención o esta relación entre distintos organismos, distintas instituciones que buscan trasladar a la comunidad doméstica y, por qué no, internacional, el derecho tributario como una manera de hacer mejores políticas públicas y una mejor puesta en práctica de ellas en lo que es la implementación. Así que, bueno, quería hacer ese agradecimiento y ahora sí pasar a la pregunta de Gabriela. Y antes que eso me gustaría poner en contexto. Ustedes saben, la tributación internacional se basa en materia corporativa en nexo y atribución de renta. Ese nexo, el nexo es desde hace 150 años la presencia física, una unidad de negocios, un lugar fijo de negocios que realiza actividades y obtiene renta a partir de esa actividad, y esa renta se grava por lo general teniendo en cuenta la remuneración que corresponde en virtud de funciones, activos y riesgos asumidos. Ese concepto tal vez no sea del todo actualizado a un contexto en el que la modalidad de negocios dejó de confiar en una presencia física y prescinde de ella. Hoy por hoy se conducen negocios de manera virtual a través de aplicaciones digitales y otros medios que las telecomunicaciones permiten acceder a mercados remotos sin tener esa presencia física. Ergo, no hay imposición posible en ausencia de esa presencia física. Ese es el desafío que dio lugar a una solución que tiene dos pilares. Uno de esos pilares es este pilar 1, que propone una nueva repartija, si se quiere, de la base imponible entre los estados para que puedan someterlos a imposición en consecuencia. En ese contexto, la pregunta hacia Vikram fue ¿qué espera que suceda con una convención multilateral que se diseñó durante 8 años y que se abrió la firma y que nadie firmó? Bueno, y Vikram dice, no se preocupen de nada, eso no tiene ningún futuro, está muerto antes de haber nacido. Esa fue su conclusión. No significa que yo estoy adhiriendo a ella, simplemente estoy poniendo en contexto la pregunta y dar un poco la impresión. Yo creo que sí, es verdad, se hace muy difícil en la actualidad pensar que esa solución global tan compleja, que requiere un compromiso de muchos países y tal vez con poca recaudación, sobre todo en aquellos países que no son una gran economía, que no tienen un gran mercado, tal vez sea una solución muy compleja, muy costosa de administrar y que no traiga demasiada recaudación. Entonces, eso hace que los países en vía de desarrollo no estén tan interesados en esa solución y a su vez el principal país desarrollado tampoco lo está, y eso hace que los que están en el medio se quedaron sin nada. Así que esa es mi apreciación. No espero gran resultado respecto de la aplicación del importe A del pilar 1. Y la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer los países en vías de desarrollo? Algunos pueden pensar en introducir un impuesto digital, una suerte de retención en la fuente a pagos hacia beneficiarios del exterior que prestan servicios digitales. Eso intentaron hacer algunos países hace 10 años y fue la proliferación de esas medidas unilaterales la que advirtió a ese gran país del norte en decir, no, esperemos un poquito, paremos un poco, dejen de someter imposición a estas multinacionales, busquemos una solución que nos satisfaga a todos por igual, y es un bucle en el cual uno arranca y termina siempre en el mismo lugar. Por eso, algunos países en vías de desarrollo propusieron crear un nuevo foro y discutir nuevas reglas, ya no en la OCDE y en el G20, como había sido el pilar 1 y el pilar 2, sino llevar esto a las Naciones Unidas y ver allí qué sucede, teniendo en cuenta que las decisiones se adoptarían por mayoría y 150 de 192 países son países en vía de desarrollo, con lo cual los otros 42 no podrían impedir
que la gran mayoría de los países en desarrollo tengan una solución que se ajuste más a sus intereses. Apologies, Vikram and Avni, for this long intervention in Spanish. You already know what I have said, so there is no need to translate it for you. But I was just confirming that Amount A is not happening and is not appealing to developing countries, that their needs are not necessarily met under the MLC for Amount A. Apologies for that. No problem, Alberto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Seguimos entonces con la siguiente pregunta formulada para Avni Vika. Do you believe the Amount B of Pillar 1 should move forward even if Amount A is not implemented? Do you think this amount could benefit multinational companies? Y para todo el resto lo tenemos debajo en esta presentación, lo tenemos en español para seguir la respuesta. Y please, Avni, go ahead. Thank you very much. It's a pleasure to be together with you and share my perspective from a multinational perspective. If we go back, I mean, I'm doing over 25 years or nearly 30 years transfer pricing. Yeah? And when I learned transfer pricing in Germany, the transfer pricing guidelines were 20 pages. Yeah. Yeah, so and at that time in Germany we could only do standard methods. Yeah, so TNMM was, you went to jail nearly if you apply TNMM in Germany just 25 years ago. Now we have 700 pages plus many others of transfer pricing regulations, meaning BEPS 1 with a master file value chain analysis, CBCR, hard to value intangible, important function, risk over control, all these new developments, which makes our life more complicated, and also the uncertainty of multinationals are facing in managing a transfer pricing. And what we don't like at all is the risk of double taxation. Yeah? And when Pillar 1 and 2 came, big concern, still a big concern from a compliance side. Yeah? And me personally was deeply engaged in analyzing it in detail. But the only good thing I saw for multinational and tax authorities were this distribution safe harbor rule, this Amount B at the end. Say, no, there's at least something good in all these compliance monsters the OECD is thinking is the right way to go. But now looking at me, at the implementation, I would say I'm a big fan of simplification. I'm a big fan of safe harbor rules. But let's be clear, in my personal view, don't cite me somewhere, policymakers failed to, good idea, good intention, but in the implementation, it's still too complicated. Yeah. So I think for multinational, it's a good thing to simplify, to reduce complexity. Yeah. But it could be structured clearer and simpler. And I also would like to go one step further, because the topic of simplification, it's not high enough in the agenda of policymakers globally. We need to go even one step further. We need a safe harbor for contract R&D. We need a safe harbor for manufacturing and so on. So we need even to go 1 or 2 steps further in developing good transfer pricing policies, which benefits multinationals with simplicity, clarity, and reduces uncertainty. But I also really believe it would help multinationals a lot to focus on the big things, I would say. Thank you. Thank you, Avni. Carlos, ¿querés comentarnos un poquito el contexto y darnos tu impresión? Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Avni. Thank you, Avni, for your answer. I will now summarize what you have said, and will also contribute with my own perspective on the same question, just to assist those that were not that familiar with English. And I will put it in context as well, what is Amount B for those that are not familiar with the Pillar 1. Como les decíamos antes, la solución global para hacer frente a los desafíos de la digitalización de la economía, es decir, esa imposibilidad de los países para gravar a las multinacionales cuando no tienen presencia física, dio lugar a lo que hablamos antes, el importe A, que es cómo repartir entre los países donde hay un mercado esa base imponible de las super ganancias que pudieran tener las multinacionales. Y eso venía acompañado de algo que es el importe B. El importe B era un mecanismo de certidumbre que simplificaba precios de transferencia para actividades de bajo riesgo
¿sí? Distribución y marketing de bajo riesgo, como si fuese un gran compromiso de aplicar un margen fijo de rentabilidad. Según el tipo de actividad, se acordaba que iba a ser X% sobre ventas, por ejemplo. Bueno, eso es algo que no es arm's length, pero es una simplificación, un proxy hacia arm's length, a fines de cumplir con precios de transferencia de una manera simple, tanto para generar certidumbre a nivel de la comunidad de negocios, como para las administraciones tributarias que no tienen tantos recursos, poder aplicar el mecanismo, recaudar y no sentirse estafados por las multinacionales. Ese es el contexto de la Mount B. Lamentablemente, la Mount B era el quid pro quo. Las multinacionales obtenían el importe B como certidumbre a cambio de pagar el importe A. Y a su vez, los países podían recaudar el importe A cambio de darles el importe B. Es decir, era una transacción donde había uno ganaba con un elemento y del otro lado del mostrador se ganaba con el otro elemento. Ahora, como dijo Vikram hace un ratito, el importe A murió y el importe B quedó solito y nadie lo agarra porque es una suerte de suplemento de algo principal para los países, para los que hacen diseño de política tributaria. Querían recaudar el importe A y para eso iban a dar el importe B. No estando el importe A, nadie va a dar el importe B. Perdón por tanta mezcolanza de letras A y B, pero esa es la situación. Entonces, lamentablemente, la comunidad de negocios se queda sin aplicar algo que simplifica, reduce costos de cumplimiento, reduce costos de administración a las administraciones tributarias, generan certidumbre. Eso no está en la mesa porque el principal elemento dejó de estar. Entonces, muerto el principal, el accesorio sigue el mismo destino. Esa es básicamente la conclusión y un poco la respuesta que brindamos respecto a este tema. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, pero no, espera, quédate ahí porque ahora la pregunta es para vos. Así que en este sentido la pregunta es, ¿cuál es la percepción nuestra, ¿no? Un poco la fuiste anticipando de los países en vías de desarrollo sobre el pilar 1, sobre qué va a suceder en relación, perdón, está mal la traducción, sobre lo que va a suceder con este pilar 1 para nuestros países. Creo que un poco también lo anticipaste. En realidad, el costo de cumplimiento es tan alto que quizás no hay un saldo neto positivo en la recaudación esperada del pilar, ¿no? Exactamente. Pilar 1, como les dije antes, se compone de importe A, que era la recaudación para las ventas en los mercados cuando no hay una presencia física. El importe B era simplificación de precios de transferencia. Creo que el importe B era una muy buena iniciativa, reducía litigios, generaba certidumbre, liberaba recursos para actividades de mayores niveles de riesgo, es decir, tanto el área de fiscalización de ARCA, por ejemplo, en el caso de Argentina, dejaría de estar mirando actividades con bajo nivel de riesgo, por ende bajo remuneración a priori, para dedicarse a esquemas y transacciones donde hay mayor valor agregado y por ende mayor rentabilidad, ergo mayor recaudación. Era una buena idea, generaba certidumbre desde el lado de la comunidad de negocios también, bajaba la litigiosidad sobre estas actividades que son altamente, dan lugar a muchas controversias hoy por hoy, hay muchos ajustes de precios de transferencias por actividades de bajo riesgo. Entonces, creo que era una buena iniciativa. Yo, desde que este tema comenzó a discutirse en el año 2018 y 2019, lo vi con buenos ojos. Argentina estaba siempre a la expectativa de esto, pero obviamente, no estando sobre la mesa el elemento principal, el accesorio carece de sentido. Nadie lo estaría dispuesto a entregar el importe B si no tiene el importe A. Entonces, por más que Argentina esté interesado, se necesita de todos en el multilateralismo para lograr una implementación de estándares internacionales. Esa es un poco la mirada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Vamos a seguir. Vuelvo a la presentación. Y ahora nos movemos entonces hacia pilar 2. Dentro de esta solución global, como venía explicando Carlos,
teníamos el Pilar 1, que de alguna forma compensaba a las jurisdicciones de destino de todo lo que hace la economía digitalizada, y el Pilar 1, que implementa un impuesto mínimo global, que lo que, por una parte, técnicamente se supone que busca resolver otros problemas, incluyendo todo lo que hace la problemática de BEPS, pero de alguna manera era una parte que equilibraba conjuntamente con el Pilar 1, por cuanto de la misma forma que se redistribuían ingresos por Pilar 1, esa redistribución compensaba, ¿sí?, a determinadas jurisdicciones vía el Pilar 2. Este Pilar 2, este impuesto mínimo global, que es el que quizás terminó avanzando si no llegó a un punto muerto, como sucedió con el Pilar 1, hoy día tiene un avance muy fuerte, está implementado, está vigente, por ejemplo, para Europa. Sin embargo, tuvimos un parate bastante fuerte a partir de que el G7 acepta que Estados Unidos finalmente se corra de la discusión y de la eventual aplicación de este Pilar 2, bajo el supuesto de que ya tiene un impuesto mínimo propio y es equivalente y se adecuaría de alguna manera. A partir de esta situación de base, entonces, las preguntas que vamos a hacerle a Vikram tienen que ver justamente con su percepción sobre el éxito del Pilar 2 desde el punto de vista académico, ¿sí? So, Vikram, what is your perception as an academic of the success of Pilar 2? Well, thank you, Gabriela, for the nice question again. It's a very difficult question to actually answer. What is the success of Pillar 2? And actually, I have mixed feelings right now about the project. Initially, you see the objective of the Pillar 2 rules, the objective of the Pillar 2 project was to ensure that large multinational enterprises, MNEs with more than 750 million of turnover, they are supposed to pay a 15% effective tax rate in each and every country that they operate in. I mean, the objective was noble, and one of the objectives also of the project was to raise a lot of revenues for countries, in particular for, developing countries, I would say, in one way or another. However, given all the recent developments associated with the Pillar 2 project, for example, the US side-by-side system, a lot of countries want to protecting their tax incentives, multinationals who have complained about the complexity associated with this project. I don't think the project will achieve its intended objective, which is to ensure that all MNEs are subject to a 15% effective tax rate. So, once again, the objective of the project was very good, very nice, I would say. I know my friend Avni would disagree with me, but that's okay. That's fine. The objective was nice, but I think with the implementation, we see that it has become, I know, please don't quote me on this, so it's become a mess, the project. If all multinational groups have access to the safe harbors, number one, whether they're the transitional safe harbors or the permanent safe harbors. At the same time, if all countries are granting Pillar 2 compatible tax incentives to the multinational enterprises, then probably the project will not raise sufficient top-up taxes. Then the question that will come up is, why should countries introduce this project if it's not really leading to any revenues? You usually introduce new tax rules if the government can collect money. If the government cannot collect money, and in fact, the way some parts of the project are worded or designed, perhaps the governments will have to give back more money to multinational enterprises. So, given these things, you can really question what's the purpose of this project and why should governments actually introduce it. I'm still undecided on my, which direction I want to go, with saying it's a good project or a bad project. But for the moment, I'll say that
there are good pros and cons associated with this project. There are pros and cons, and right now the cons seem to be much more than the pros. So I probably it's yeah, I think I'll stop there. But I think with the last sentence which I said, the cons may be more than the pros. I think everyone gets the message there. Avni, you want to react to that? Thank you. Yes. I partly, but maybe we give Carlos first the opportunity to translate the academic view, and then I'm coming from multinational view, maybe on a similar question, how I think about it. We are not far away, but on some points there are differences. Carlos. Gracias, Gabriela. Gracias, Vikram and Avni. Avni, now you are the moderator. Good new job. Bueno, básicamente lo que decía Vikram con relación a este impuesto mínimo global, que tenía una intención noble, que era acabar con la competencia desleal de los sistemas fiscales de los países que con regímenes preferenciales atraían inversiones, erosionando la base imponible de otros países. Era una intención noble luchar contra esa carrera hacia el cero, hacia la nula imposición. Pero luego ha visto que el mecanismo en sí terminó siendo muy complejo, el costo de cumplimiento para las multinacionales fue muy alto y que por ello la recaudación no es tan atractiva cuando se la compara con cuánto cuesta cumplir con esa obligación impositiva. Y si a eso le sumamos la reacción de algunos países que no iban a implementar el Pilar 2, pero que a su vez no le gustaba que sus multinacionales terminaran pagando el impuesto del Pilar 2 en otros países, pidieron que se contemple esa situación y que se genere una suerte de safe harbor, es decir, un mecanismo que garantice que esas multinacionales no van a pagar en tanto sean residentes del país en cuestión, que tiene un mecanismo alternativo, que no da igual el resultado, que no da lugar a un impuesto mínimo del 15%. Es decir, el mecanismo es el que no paga hasta 15% lo termina pagando en otro lugar. Si es un paraíso fiscal, lo que se ahorra una multinacional que opera en el paraíso fiscal lo termina pagando en el país que implementa el Pilar 2. Eso es la cuestión. Entonces, los que están en ese otro país que no implementan el Pilar 2 no quiere que sus multinacionales paguen el 15% por el impuesto que no se paga en el paraíso fiscal. Entonces, básicamente esa coexistencia genera un máximo nivel de complejidad porque hay reglas que introducen esta nula imposición para aquellas multinacionales que se benefician de un régimen preferencial, pero que a su vez están basadas o operan desde multinacionales que sí están en ese gran país del norte. Entonces, eso hace que las normas sean complejas y que a su vez termine redundando en que no hay ningún impuesto que pagar para esas multinacionales que básicamente son la mayoría. Entonces, esa es la opinión desde el punto académico de Vikram Chand y ahora seguramente Avni Dika nos va a dar su opinión respecto de cuáles son los pros y los contras desde la perspectiva de una gran empresa multinacional como es Syngenta, que es para la cual Avni trabaja. Avni, over to you. Thank you, Carlos. I would like to comment from an M&E perspective when Pillar 2 was introduced, how we interpreted what are the objectives of Pillar 2. There were Pillar 1 and Pillar 2, yeah. And Vikram mentioned about noble objectives, all should pay 15%. I don't know whether it's noble, it's 15%, 10%, what noble objectives are, because the perception that countries would get more taxes, this is, I call it fake news. This was never the real objective and unrealistic objective, I would say. It's about trade competition. It's really hard competition between countries. And there are high-tax countries, my ex-country, Germany, with 30%, fighting against maybe low-tax countries like Switzerland, my new home, where I am. It's about global trade competition as all, and to reduce, let's say, the competitive advantages and disadvantages of high-tax and low-tax countries at the end, but not with the objective that developing countries should get more. So sorry, if this illusion somebody told you, this is fairy tale. This is really, at least my personal interpretation of it, yeah. And who likes to pay taxes?
No one. So meaning saying what is an objective 15% is the right number, I would say. Countries should make their own decisions what they think is the right tax model of the country. This is my personal view. And multinationals will comply with the rules, want certainty, clarity, and taxes is part of investment decision. That simple it is, I would say. Yeah? But policymaker can't stop competition. Therefore, Pillar 2 was there from day one to fail. You can't, let's say, implement Pillar 2, which means indirectly stop competition. You can't stop capitalism and competition, I would say. Yes, actually, that's the point which I also wanted to mention is there are many tax incentives, and there's a work stream right now which the OECD is working on Pillar 2 compatible tax incentives, which are mostly expenditure-based incentives. I mean, the thing is, if all countries are going to introduce all these Pillar 2 compatible tax incentives, then probably the tax collections would be, top-up tax collections will be like minimalistic. So actually, Pillar 2 is not a tax or a system which will raise a lot of revenues for countries. At least that's my estimation. You know, I cannot say for all countries, but in general, it's not a revenue-raising tool. But you can think about Pillar 2 as a behavioral tax. It has changed the behavior a lot of governments as well as a lot of multinationals. For the multinationals, probably multinationals have made certain decisions. Not all of them, maybe some of them have made decisions to, kind of ensure that they are 15% effective. They're paying 15% effective tax rates everywhere. But the issue right now is this system will not apply to US multinationals who are the core drivers of BEPS. So the rules will not apply to them. So it's I mean, they can continue to do whatever they want to. I mean, they will always get a deal. But other multinationals, they're stuck. So the system is also looking a bit kind of unfair for the moment. Yeah, so I will just be quiet there because I'm quite critical about the project there. But what I wanted to mention to you is, if I go with Avni's terminology, fake news. I mean, the thing is, this project was sold, I guess, to everybody as a Robin Hood project, where you'll collect from the multinationals and you'll give it back to you collect from the rich multinationals and you give it back to the society. But the way the project is being set up right now, it looks like it's the reverse Robin Hood, where the governments won't get anything, but they'll have to give more to multinationals in order to ensure that there's more investment into their own countries, which doesn't really make sense. So I'll just stop there and I'll hand it over to Carlos here. Thank you. Carlos, ¿querés comentar un poquito lo que nos decía? Yo después por ahí meto un puntito. Gracias, Gabriela. Bueno, por un lado, Avni decía que esa intención noble que había mencionado Vikram al inicio respecto de permitir que las multinacionales tributen un impuesto mínimo con una intención de redistribuir, termina siendo un cuento de hadas, algo que no va a suceder nunca, porque en realidad los países en vía de desarrollo no van a recibir ningún tipo de recaudación por esto. Lo que no tributa en una jurisdicción desarrollada con mayor presión tributaria, lo que no tributa en una jurisdicción desarrollada con menor nivel de presión tributaria va a tributar en aquella jurisdicción en la que se encuentran las controlantes, por lo general jurisdicciones desarrolladas con mayor nivel de presión tributaria. Entonces, al final de cuentas, no hay imposición posible en las jurisdicciones del mercado o en las jurisdicciones en vías de desarrollo, que por lo general hay una subsidiaria, pero no hay en general ninguna controlante. Entonces, termina sucediendo que no haya ninguna recaudación. Entonces, la redistribución, Vikram hacía un paralelismo con Robin Hood, sacarle a la multinacional rica para que vaya a los países en vías de desarrollo y repercuta en los contribuyentes o los ciudadanos de esos países en vías de desarrollo, no va a suceder porque se va a quedar todo, o lo poquito que haya para redistribuirse va a quedar en los países desarrollados con mayor presión tributaria, donde se encuentran las controlantes de estos grupos multinacionales. Ese es un poco el resumen de la situación en sí.
Sí, yo iba a sumar un comentario, digamos, dentro de lo que fue en su momento la primera idea de este Pilar 2, de este impuesto mínimo global, en la cual tuve la maravillosa casualidad de participar. También había un elemento relevante, que era el esperar que esas multinacionales, como bien decían, en un sentido de los que tienen más puedan aportar, ¿sí? Esas multinacionales pudieran aportar al menos un 15%, ¿no? Ese 15% hasta 20%, incluso en el proyecto, la propuesta de política fiscal original, al menos entre un 15 y un 20% alícuota a la recaudación internacional. No estaba claro a quién, ¿sí? en esa propuesta original. Y luego lo que sucede cuando bajamos esto a la letra chica es que termina sucediendo que el 15 termina siendo un máximo, no un mínimo, ¿sí? Es decir, es un impuesto mínimo en el cual las verdaderas empresas grandes, multinacionales, no van a pagar necesariamente más, sino que van a pagar un tope y que al mismo tiempo ese impuesto, como bien dice Carlos, termina en las manos de los países desarrollados, es decir, no es que termina en una distribución que beneficia al bien común. Entonces, es perfectamente cierto que desde el punto de vista académico esto tenía grandes y nobles intenciones, pero bueno, el diablo está en los detalles y cuando bajamos a la letra chica, esto terminó siendo algo totalmente opuesto. Avni Vikram, I was speaking about the origins of this tax competition rule when we thought the 15 to 20% was going to be a minimum, and it's not a minimum, it's a top-up tax, not a minimum. So now, and besides, as the countries who will have the money from these taxes won't be the developing countries, but the developed ones, it's not full, that it did not fulfill what it wanted to be. So devil is in the detail, and you finally, in the small letter, you have the precise opposite situation that the one you wanted to reach. Yes, maybe I just say one more point here is Yes. that you see, actually, the United States, what they're doing is common sense. I mean, what they're doing is very good, actually, that they are not participating in the project, probably because they've realized it's not going to lead to a lot of additional revenue gains for them. And it also adversely impacts their own tax incentives. So, I mean, the push that has been made by the US is, I mean, kind of logical. I'm not saying it's illogical, it's kind of logical. And you know, when President Trump, he says the US is the hottest country in the world, it's true, actually. It is the hottest country in the world, if you think about it, in terms of, you know, if they get access, if all countries now agree to this side-by-side system, where the US MNEs won't be subject to top-up tax, US definitely becomes the hottest country in the world from a tax standpoint. I mean, what they are doing is very smart. So it's very good what they're doing for their own economy. And that, again, we go back to the basics. We go back to the basics where every country should have its own sovereign right to decide how they want to frame their own tax system. Nobody at the global level should tell them to how they should design their own tax policies. I mean, yes, on BEPS 1.0, it was very good. BEPS 1.0 was very good because it killed all tax avoidance schemes. So, I mean, there's no way multinationals can now enter into tax avoidance transactions because BEPS 1.0 has killed all that stuff. And that was very good. That was fantastic. But this BEPS 2.0, I mean, it's a bit messy right now, the entire system. So Pillar 1, you know, is not happening, like I already mentioned. Pillar 2, if you think about it, it's mostly seems like a European project and, you know, a developed country project. A lot of developing countries are not interested. Like, you know, I'm originally from India. India doesn't want to introduce it. Neither does China, neither does a lot of South American countries. So African countries too, they don't want to introduce it for various reasons, for a variety of reasons. They don't want to introduce it. So, I mean, I think now the focus needs to
shift more towards handling the complexity of BEPS 1.0, especially transfer pricing rules. And I guess this is where we need to have a proper discussion of providing tax certainty to multinational enterprises, where that's the focus. That should be the future direction of the work that policymakers do. Maybe Avni, you want to comment on that? Now I like you again. Before I didn't like him so much, but now he's again my friend. Although we are at arm's length here, but now we are together. But please, nothing to add from my side. Now probably I lost a few friends in the government. Huh? I don't think so. Carlos, ¿querés comentar? Si no, quizás hago un breve resumen. Lo que nos comentaban en realidad es que básicamente Estados Unidos lo que hizo fue una movida muy inteligente, algo que nos hemos dado cuenta todos, y que también va de acuerdo a principios de soberanía tributaria, es decir, cada país tiene el derecho a determinar sus propios gravámenes y en ese sentido tampoco es cuestionable. Quizás lo que termina sucediendo es que en este contexto veíamos con mucha ilusión cómo comenzó todo con el BEPS 1.0, cuando hablábamos de aquellas medidas que realmente lograron evitar esa erosión de bases imponibles y traslado de beneficios, y esperábamos con mucha ilusión este proyecto de Robin Hood que quizás no terminó digamos, en lo que se esperaba que fuera. No sé si querés, Carlos, vos acotar algo más, pero ese creo que es un buen resumen de lo que nos comentaban recién. No, impecable, no hace falta ser tan reiterativo, lo hiciste muy bien, Gabriela, gracias. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta. To Avni, do you think multinational companies will restructure in such a way to transfer their controlling interest to jurisdictions with more attractive regulations that are accepted by the side-by-side system? Put it that way. For multinational, of course, tax is a cost factor. And what we as multinationals try to do is maximize profits after tax, and all taxes, which is a complexity. And we will, as most multinationals, we have to comply with the rules. And if there are opportunities to minimize cost, it's a cost-benefit analysis, everything. We'll do everything to optimize our setup. Yeah, so I think that's part of the game. And why I say the whole project has to fail from day one. Tax authorities worldwide will adjust, even if you implement it. I take now Switzerland, my country, where I'm based. The nominal tax rate in my canton, where Syngenta Group is based, is nominal 13.5%. Switzerland is known to be cooperative, advanced in the ways of working. They implemented Pillar 2 because they don't want global confrontation, yeah? So don't want to be blocker in that sense. So they implemented Pillar 2 on one hand, but at the same time adjusted the incentive regime in a way R&D and other regimes so that at the end, the effective tax rate is not materially different. So it was 5 before, now it's again 13.5 because of R&D regimes adjusted and so on. So we don't need to change something in Switzerland, maybe, but we have to change maybe something in Argentina, Italy, Germany, or in other countries, yeah, to optimize the setup. And that is nothing bad. I think they see always the bad perception of multinationals. They want to reduce artificial tax. No, we don't want to reduce artificial taxes. We want to pay the taxes which is dictated by policymakers, and then not more and not less. This certainty, that simple it is. I hope I answered. Thank you. Thank you, Avni. Carlos, ¿querés comentar en este caso vos? Bien, básicamente coincido lo que dice Avni. La idea del Pilar 2 era que lo que no se pagaba
o lo que se paga por debajo de un 15% que termine tributando en otro lugar para generar esa cierta justicia tributaria y que no haya nadie que pague menos del 15%, que tenga una presión tributaria aceptable. Esa es la terminología que se usó. Lo que pasa, y la pregunta que Gabriel hacía a mí es, ¿se van a reestructurar de alguna manera las multinacionales para sacar provecho de esta situación, máxime cuando se permite la coexistencia de sistemas tributarios alternativos al Pilar 2, que tal vez no sean tan agresivos para la comunidad de negocios, entonces para sacar provecho reestructurándose hacia esas jurisdicciones? Y Avni lo que termina diciendo es, sí, si está ahí latente, posiblemente sí, pero de todos modos tal vez no sea necesario, porque al fin y al cabo la recaudación que se pide por un lado por el Pilar 2 termine volviendo a la multinacional mediante otra clase de incentivo promocional, tal vez no basado en el ingreso, pero sí en el gasto. Entonces, lo que le sacan por un lado vuelve por otro, y entonces no haga falta hacer absolutamente nada. Esa es un poco la conclusión de Avni, que creo que es plausible teniendo en cuenta el nuevo escenario que se propone con esto de la coexistencia de múltiples sistemas que no necesariamente son idénticos. Entonces, genera esa situación un poco particular. Lo que a mí más me preocupa es, en realidad, la intención del Pilar 2 no era que se recaude en Alemania, el ejemplo de Vikram, que se recaude en Alemania lo que no se paga en Bahamas. La intención era que Bahamas, o países de baja nula tributación, o países con esquemas preferenciales, terminen introduciendo como una reacción espontánea, no obligada, cada uno es soberano, este país cada uno decide su propio sistema tributario, pero teniendo en cuenta que el ahorro, el gasto tributario de un país termina afectando la recaudación de otro país, bueno, me parece que es más sensible que un país de bajo nula lo termine llevando al 15% y se quede con esos recursos, en vez de que ese 15% termine yendo hacia otro país. Entonces, esa reacción espontánea y soberana dio lugar y ocurrió en los últimos 2 años en varias jurisdicciones de baja nula imposición, terminó dando como resultado que países de baja nula imposición introdujeron un impuesto mínimo doméstico de hasta el 15%, para evitar que tribute en Alemania lo que tal vez es mejor que tribute en Bahamas. Ese es el ejemplo y la reacción esperada. Ahora, ¿qué va a suceder? Esa reacción esperada puede que no suceda nunca, porque tal vez no haya que pagar el 15% en Alemania, porque se reestructuraron de manera tal para que el no 15% termine siendo aceptado por estar basado en un país que aplica un sistema tributario alternativo y coexistente con esto. Entonces no tributan en Bahamas, no tributan en Alemania, no tributan en ningún otro lado, y nadie cambió, nadie reaccionó, nadie modificó su esquema de presión tributaria, y entonces seguimos con el mismo nivel de baja nula imposición. Entonces eso es lo que creo yo que puede terminar sucediendo. Esa incipiente ascenso de impuesto corporativo hacia el 15, creo que se va a frenar, y por qué no retrotraer a la situación pre-Pilar 2. Sí, Carlos, yo creo lo mismo, pero además se suma algo que tiene que ver con lo que estamos hablando de la certeza tributaria. Cuando yo tengo que dejar, digamos, tenía un régimen promocional que no necesariamente es promocional en el sentido que buscaba, digamos, todo lo que fue digamos, la propuesta de competencia fiscal o de tax competition, digamos, lo que se buscaba era evitar o llevar, como bien dijiste, a los paraísos fiscales a que alcancen un mínimo de imposición. Y en el sistema actual lo que tenemos no es que se grava a los paraísos fiscales, sino que terminan pagando quizás países en vías de desarrollo con algún régimen promocional, que en realidad no es un régimen promocional que lleva a una baja imposición, sino es un régimen promocional que compensa desacomodos económicos, ¿sí? Compensa de alguna forma desventajas locales. Y lo que va a sumar es que si en este tipo de países tenemos que incorporar otros métodos para mantener el régimen promocional, suma complejidad, y eso justamente complica la certeza tributaria. Creo que el efecto es aún peor que no solo no lograr el objetivo original, que era que todos se acomodaran a un mínimo de un 15 o 20%, sino que además terminaron afectados países en vías de desarrollo en este tipo de cuestiones, y afectando aún más esta certeza tributaria. Para Avni, un poco
Avni, I was just speaking about the issue we see. Not only we didn't reach the goal that was to achieve a 15% minimum tax in low tax jurisdictions, but besides, we lost the promotional regimes in developing countries, and we introduced complexities in those systems in order to achieve the promotion. And at the same time, we have more uncertainty on tax matters, and that is our issue today. Absolutely. And don't forget, again, the compliance monster. It costs us millions to implement. There is no additional tax money. I mean, the only winners are advisors. I mean, there are some maybe on the call, thanks to, but the only winners at the end for me are advisors, meaning to manage complexity and still hundreds of open questions, but there is no, I don't think substantial value added out of this project. Well, thank you, Avni. Carlos, it go to you with next question. ¿Cómo crees que a raíz del nuevo sistema side by side propuesto por los países del G7 se posicionarán en el mediano plazo los países con esquemas tributarios preferenciales con tasas efectivas de impuesto inferiores al 15%? Un poco lo que veníamos conversando. Sí, creo básicamente lo que dije antes. Los países de baja o nula imposición tal vez no tengan la obligación o la necesidad de mantener un nivel de impuesto mínimo del 15% en su propia jurisdicción, porque tal vez tampoco se haya una transferencia a fiscos extranjeros como consecuencia de la aplicación de este sistema paralelo. Entonces, seguramente las multinacionales se terminan reestructurando de manera tal que no lo paguen en ningún lado, entonces sin que eso influya en su propio sistema tributario. Y coincido con lo que mencionabas hace un rato, en países que no son de baja nula, pero que tengan algún régimen preferencial para atraer y desarrollar la economía, terminen viéndose impactados, teniendo que introducir algún tipo de normativa que compense esa situación para seguir siendo atractivo y atraer la inversión que necesita la economía, generando mayor incertidumbre y mayor costo de cumplimiento. Entonces, el impuesto que no se termina pagando se termina transformando en costo de cumplimiento y la erogación y el sacrificio para el operador económico termina siendo básicamente similar. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos un tema más vinculado a, digamos, lo que se ha venido desarrollando en Naciones Unidas en relación justamente a alternativas a esta situación que venimos viendo de los pilares 1, pilar 2 y demás. Y quizás la pregunta va a apuntar a cuál es la percepción desde el punto de vista de las empresas multinacionales, cómo vemos que pueda evolucionar esta convención marco, y obviamente contamos acá con Carlos, que viene trabajando con este comité de expertos en cooperación internacional, cómo esto eventualmente podría trabajar conjuntamente con esta nueva convención marco de cooperación internacional. Así que le doy primero la palabra a Carlos y después pasamos de vuelta con el resto con su impresión al respecto. Gracias, Gabriela. A ver, históricamente el estándar tributario internacional salió de países desarrollados. Ellos diseñaban la norma por sus necesidades y luego trataban de plasmarla al resto del planeta. Esos estándares no necesariamente beneficiaban a los países en vía de desarrollo. Primero la Liga de las Naciones, luego la Organización para el Desarrollo Económico Europeo y luego la OCDE, Organización para Cooperación y Desarrollo Económico. Esos estándares protegen los intereses de los países desarrollados. Entonces, como reacción, en los años 70 se constituyó un comité de expertos ad hoc de las Naciones Unidas para tratar de generar un impacto un poco más favorable a los países en vías de desarrollo, buscando alternativas. Esas alternativas, por lo general, eran
la cooperación internacional hace 40, 50 años era básicamente convenios para evitar la doble imposición y no mucho más. Y esos primeros estándares estaban en esos convenios, entonces buscaban disposiciones de convenios más favorables a los países fuente, que son los que atraen inversiones, son importadores de capital y de bienes y servicios. Esas disposiciones quedaron plasmadas en estos modelos, en estas recomendaciones de las Naciones Unidas, pero no eran vinculantes para ningún país. Así vino coexistiendo en los últimos 50 años. ¿Qué pasa? Ahora, en los últimos 15 años, el multilateralismo que propone la OCDE da lugar a disposiciones que no tienen en cuenta los intereses de los países en vía de desarrollo. Esos países en vía de desarrollo que fueron invitados a trabajar en conjunto sienten que nadie los oye y entonces dijeron, basta, creemos un nuevo foro internacional en el marco de las Naciones Unidas que sea vinculante, porque los expertos que venían desarrollando las recomendaciones de la ONU eran recomendaciones, pero no vinculantes a ningún país. Bueno, entonces lo que quieren es generar un foro multilateral vinculante donde cada uno de los 192 países que forman parte de las Naciones Unidas tengan voz y tengan voto y de alguna manera dejen de lado la visión prevalente del norte global. Entonces el sur global lo que está proponiendo es crear nuevas medidas para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo van a coexistir entonces los dos órganos de la ONU? Uno va a generar los estándares, son expertos que desarrollan los estándares y entiendo yo que el otro órgano, el multilateral, negociará cuál de esos estándares se asume el compromiso para implementar. Eso es lo que yo entiendo. Esto no está escrito en ningún lado. Es el elefante en la habitación del cual nadie habla. ¿Cuál es la interacción entre un órgano que diseña política tributaria y el otro que asume compromisos políticos para poner en práctica esos estándares internacionales? Esa es la dinámica que yo veo. La dificultad de todo esto es el órgano multilateral, intergubernamental y vinculante adopta decisiones por mayoría, a diferencia de lo que venía haciendo la OCDE, que es por consenso. El consenso requiere acomodar la posición de todos y ese acomodamiento da lugar a complejidad, una nueva disposición para hacer lugar a la preocupación de X país. En un sistema donde hay una gran mayoría, tal vez no hace falta acomodar a la minoría, porque la mayoría decide sin necesidad de satisfacer esa preocupación. Ese es el riesgo, que el estándar multilateral de las Naciones Unidas que pueda surgir como consecuencia de este fenómeno no contemple las necesidades de los países desarrollados, que son la minoría, y por ende los países desarrollados no se vean tentados a aplicar el estándar multilateral. Y yo me pregunto cuál será el efecto de la aplicación Carlos, perdimos sonido. Global, estándares que decía que, bueno, el estándar internacional que no contempla la visión del norte da lugar a que el norte global no lo implemente, y si no lo implementa el norte global, teniendo en cuenta que los flujos son por lo general desde el norte hacia el sur, una implementación de sur-sur tal vez no satisfaga o no alcance al 100% de las operaciones involucradas. Perfecto, clarísimo. I don't know if you, Avni or Vikram, want to introduce some comment about this topic. Carlos, which topic are we on? So that we are, yeah. The UN United Nations Committee of Experts and how it will work with the Committee of Experts regarding all these new issues after Pillar 1 and Pillar 2. The thing is, you already have the OECD inclusive framework with more than 140 countries. Now you have the UN framework, the UN Multilateral Convention framework with more than 192 countries. Well, my hope is that somehow, you know, there's no competition among these two organizations, but there's coordination, and coordination which is for the benefit of taxpayers. Because at the end of the day, yes, the objective of the United Nations and the objective of the OECD is a bit different. United Nations is more geared towards allocating more taxing rights to developing countries. OECD is more towards allocation of taxing rights to developed countries. So there's a clash
in the fundamental thinking, and unfortunately, because of this clash, you have multinational enterprises in between, or high net worth individuals in between, who will suffer from this clash, and we need to ensure that they don't really suffer so much. And that's why we need to build sufficient tools. And this is where I like protocol number 2 of the UN Multilateral Convention framework, which is on dispute prevention and resolution. So it's moving in the right direction. So what may happen? What may happen is that the system may just become more and more messy, because you have OECD on one hand and the UN on the other hand, with different agendas, different mindsets. Then the system becomes more and more messy, and we need to ensure that the system doesn't become messy. And by the way, we are in Argentina, right? So we're talking about Messi. So we just need to hope the system doesn't become messy for multinational enterprises, but it becomes as good as Messi for multinational enterprises. When I say good as the football player, so we need to have some very good rules which gives some tax certainty to multinational enterprises, and I think this should be the real focus. Maybe Avni, you want to follow up on that? Thank you. I mean, you mentioned the last word is for us the most important one. We want tax certainty, actually. So we want, even if globally now everywhere we have 15%, this tax competition between nations, the multinationals are sitting in between. So this is a political discussion, not a multinational topic. We want to do business, of course, maximize profits, but we want clear rules, and it's the job of the policymakers to do their homework, I would say. So we are in between. We are the victims, actually. I see us really as victims of these political tensions and trade wars, put it that way. And I hope they find a compromise, they collaborate, and therefore, in case of contrast or conflict, this dispute resolution becomes more and more important, I believe, for us multinationals. But prevention is still the best. Clear rules, simple rules. If it's clear and simple, then there's less dispute and uniform. Thank you. Lo que nos están comentando justamente es que la expectativa sería lograr un consenso, que creo que es difícil lograrlo, tiene un poco que ver también con lo que recién explicaba Carlos, y Avni muy claramente decía, y las multinacionales estamos en el medio, mientras los que diseñan estas políticas a nivel internacional están discutiendo entre ellos para, digamos, a través de guerras comerciales o lo que fuera, y no logramos ese consenso, las empresas multinacionales están en el medio tironeadas, algo un poquito más latinoamericano, como Tupac Amaru, los están tironeando de ambos lados para quedarse con un pedacito, y en el medio sufre también todo el sistema tributario, básicamente. Bueno, yo voy a pasar quizás a pedirles un minutito de cierre a todos, vinculado con lo que es la pregunta o el tema principal de esta charla, que tiene que ver con tax certainty, con certeza tributaria. And Vikram, Avni, how do each of you think of all these initiatives affect tax certainty, and what do you think should happen to bring about greater stability and certainty to the international system, besides, obviously, consensus between countries? Well, in terms of tax certainty, like Avni already mentioned, prevention is better than cure, right? It's better to prevent going to the hospital rather than being in the hospital and getting a surgery done, right? So, I mean, the best thing to do is prevention. And there, I think you have bilateral APA programs, at least for transfer pricing issues. I just read some OECD document that came out today or yesterday, where they even mentioned about kind of developing a new APA framework for non-transfer pricing cases. So for Carlos, this could be very good news, actually, because you may even discuss permanent establishment, withholding tax issues, as well as all non-TP related cases, dual residency, under this new BAPA framework for non-treaty issues, which is being considered. So I think these are good developments. So you need to ensure a lot of tax certainty is given, not only to businesses, but also to individuals for a lot of matters. And I think this
BAPAs are in the right direction. And, you know, the thing is with BAPAs, I would just like to make two comments, is that with these BAPA, bilateral APA programs, I think, you know, tax administrations have to be open to this idea, and they need to establish I mean, it's for businesses too. Businesses and tax administrations have to come together, collaborate with each other, work with each other, and ensure that whatever is happening within the country is appropriate, in compliance with international standards, in international rules. So these BAPA programs have the potential to create a lot of collaboration as well as openness and dialogue among taxpayers and tax administration. So this is the first good thing of BAPAs. And second is, you know, just from a conceptual standpoint, the teams who are working on BAPAs, they need to be a bit independent from the regular tax administration. I mean, this is a best practice even proposed by the OECD, and a best practice proposed by all the guidance that is coming out from international organizations, where in order to ensure there's sufficient proper implementation of BAPA rules, there should be clearly specialized BAPA teams who are a bit away from the day-to-day tax administration. So I would just leave that at this point in time. And what I would just like to mention is that BAPAs is the right direction. And I think, Avni, you would like to comment on that? Thank you, Vikram. I fully agree what you said, but I would like, again, from a big picture and the perception I see in many countries actually about multinationals, and saying, unfortunately, I perceive that we are doing tax dodging, tax evasion, and all of this. There's a bad perception of multinationals saying, oh, want to reduce taxes. Yes, but in a compliant way, doing business to be competitive. We are not bad. In 99%, I know of the companies try their best to comply with rules. So, and this a bit being respected, treated as a respectful taxpayer, I would say globally, this would be something to put on the agenda. I would say trust, collaboration, and respectful treatment between each other, enabling us to talk, collaborate, I would say, between us, and not bad and good guy, but really listen to each other, to the facts, having a chance to talk to each other. And therefore, our main defense strategy as a multinational are, one, be consistent as we can globally with a consistent, let's say, transfer pricing policy on one hand. And the other piece, what we are doing is really bilateral APAs. And so that is, I'm a big fan of it. So most of my personal job with my team is dealing with this on a global level, try to gain trust, provide a transparency, listen to us, try to be as cooperative as we can. And this is what we also expect from all multinationals, tax authorities worldwide, and there's a lot of room for improvement, I have to say. So I see more homework on the policymaker side to treat us respectfully, the multinationals, to be a more attractive for the doing business there than the other way around, I would say. Thank you. Carlos. Gracias, Gabriela, gracias, Avni, gracias, Vikram. Sí, estamos en un contexto de mucha incertidumbre, un montón de nuevas reglas, el multilateralismo está introduciendo mayores niveles de complejidad, es difícil cumplir con estas reglas y no necesariamente se está recaudando. Y tomando un poco las palabras de inicio de la subsecretaria Claudia Balestrini, podemos empezar generando certidumbre desde adentro. Y capaz que en ese sentido se alinea el pedido de la comunidad de negocios. Lo hemos escuchado a Avni que dice, bueno, podemos intentar dar certidumbre en lo que ya conocemos, que es precio de transferencia, que es el centro de la tributación internacional a nivel corporativo. Reduzcamos el nivel de incertidumbre mediante mecanismos que permitan tener certeza sobre cuál es la obligación tributaria en materia de precios de transferencia, que es la parte esencial del sistema tributario multilateral para las grandes compañías multinacionales. Y es un poco lo que propone Vikram. ¿Por qué ir al hospital para que se nos haga una cirugía si podemos evitar el accidente que nos provoca el problema? Podría ser. La verdad que muchos países tienen sistemas de acuerdos anticipados de precios. Argentina todavía no lo tiene en práctica. Sería una manera de empezar a brindar certidumbre desde adentro, que es un poco
la idea que nos quiso hacer llegar desde la Subsecretaría de Ingresos Públicos, empezar por casa y luego ir hacia afuera. Sería una buena manera de generar certidumbre en un contexto de tanta incertidumbre sobre todas esas disposiciones que están por encima y en paralelo al eje central de la tributación corporativa, que es precios de transferencia. Me parece que perdimos de vuelta a Carlos, que quedó frisado. O llegaste a terminar, Carlos, que me miras asombrado. Yo terminé, ahora no sé si ustedes me escucharon. No, porque justo quedaste como frisado, entonces no sabíamos si seguías hablando, perdón. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nuevamente, muchísimas gracias a Avni Dika, a Vikram, que nos acompañaron, nos dieron sus puntos de vista, donde vimos también un poco la visión, creo que mucho más, no solamente académica, sino metida en la cancha, en lo que cada uno de ellos vive en el día a día. Cuál es la sensación desde los distintos puntos de vista, y esto es lo importante, ¿no? En primer lugar, que hablemos de una cuestión no solamente vinculada a lo internacional, sino algo tan básico como la certeza fiscal, algo que todos buscamos. Recordemos incluso en los informes del año 2017, los primeros informes de OCDE y Fondo Monetario, la certeza fiscal se analiza tanto desde el punto de vista de los contribuyentes como de la administración fiscal, porque la administración al fin y al cabo cuando tiene que salir a recaudar tampoco tiene muchas veces esas normas tan claras y entonces necesita de esa certeza. Realmente el sistema tributario internacional se ha transformado en un pequeño monstruo. Esto es obviamente es una reflexión totalmente personal, que es cada vez más difícil de lograr explicar. Los que estamos en el área académica tratando de enseñar estos temas, cada vez los vemos más difícil de lograr llegar al alumnado, de lograr explicar la situación. Seguir los temas es mucho más dificultoso. Hace unos años recuerdo un socio principal de nuestra firma, que fue el primer docente de nuestra firma en la Universidad de Buenos Aires, me dijo: Gaby, ¿cómo es este tema de BEPS? ¿Qué tendría que leer? ¿Hay algún resumencito que pueda leer? Y mi respuesta fue: el resumencito ocuparía toda esta habitación de piso a techo. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de complejidad, de eso hablamos cuando hablamos de falta de certeza que involucra a todas las partes y que, bueno, creo que como bien dijeron, está bueno que hablemos en este ámbito porque todos buscamos lo mismo. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta esta hora, en medio del horario de almuerzo, así que los liberamos y a disfrutar. Muchas gracias a Many todos. thanks, Thank Avni you. and Vikram. Gracias. Thank you very much. It was a pleasure to contribute and share views. Thank you very much.